Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar de los derechos de las parejas del mismo sexo en China. Eso es, porque recientemente se han producido una serie de gestos por parte del gobierno chino que algunos han interpretado como una posibilidad de que en el futuro se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo. Vale, Lele, pues a ver, explícanos un poco, ¿cuáles han sido estos gestos? El gobierno chino pidió sugerencias a los ciudadanos este noviembre. A lo largo del mes, ¿no? Sí, a lo largo del mes, sobre Código Civil. Iba a haber una reforma en el Código Civil y una de las partes a reformar es la ley de matrimonio. Sí. Y entonces, pues eso, pues pidieron sugerencias y la gente pues podía acudir a una web para dejar su opinión, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues desde que se produjo esta consulta, mucha gente en internet planteó la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. Y de hecho, bueno, pues se produjeron muchas encuestas en internet. Por ejemplo, en Weibo hubo una encuesta y la gran mayoría de la gente votó a favor. Sí. Se han hecho varias, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, pues no se sabía muy bien cuál iba a ser la reacción del gobierno, porque claro, el gobierno podía decir, bueno, pues podía ignorarlo todo, seguir adelante con los procesos legislativos y ya está. Pero no, parece que algunos diarios, digamos que más afines al gobierno, han dicho que el gobierno es consciente o que reconoce que se han producido muchas peticiones sobre esta cuestión, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Han participado casi 200.000 personas en total. En esta consulta. Sí. Claro, 200.000 personas, si lo comparamos con un sistema de votación, pues a lo mejor es muy poco. Pero si tenemos en cuenta que son 200.000 opiniones en una especie de cuestionario, por así decirlo, en una encuesta, en una consulta, pues está bastante bien para hacernos una idea de qué opinión tiene la gente. Y si se supone que este método de participación política es de verdad, es decir, si no es una pantomima, se supone que el gobierno tendrá que hacer algo al respecto. Aunque desde mi punto de vista, la clave no es si hará o no hará, sino cuándo lo hará, ¿verdad que sí, Lele? Sí. Luego os ofreceremos nuestra predicción de cuándo podría ser posible esto en China, pero antes os vamos a ofrecer una panorámica de cómo está esta situación. Algunos medios occidentales insisten en que China es un país homófobo, pero yo creo que hay que mirar el contexto. Claro, porque China es un país con sus propios procesos históricos, pero al mismo tiempo está en una zona del mundo que quizás no simpatiza demasiado con los derechos LGBT. Hay que tener en cuenta que los taiwaneses han sido los primeros de toda Asia en desarrollar un marco jurídico capaz de defender los derechos matrimoniales de las parejas del mismo sexo. Pero claro, esto es algo muy reciente y seguramente hace unas décadas era simplemente impensable. Por ejemplo, en China ocurre algo muy parecido. En los últimos años es muy palpable, cada vez hay más aceptación, pero por ejemplo en los años 80 la cosa era muy diferente. Pero de todos modos yo creo que ya a partir de la apertura de China, que se produce pues eso, ¿no? En la década de los años 80, ya en los 90 se empieza a vivir un ambiente diferente, ¿no, Lele? Un poquito, sí. Y especialmente después de 2000. Sobre todo en los años a partir del nuevo siglo. Sí. Pero ya entonces en los años 90 hay algunas figuras, sí, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, este señor que se llama, bueno, en chino, Zhang Guorong. Leslie Cheung. Sí, pero le llamamos Gogo, como hermano mayor. Hermano mayor, sí. ¿Y quién era este señor, Lele? Explícanos un poco. Era un actor y cantante muy famosa. Y famoso. Perdona, famoso. ¿Y? Porque pero ahora no está bien. Falleció, Sí. Claro. Sí. Es una historia muy trágica porque él, al parecer, se suicidó. Y claro, ¿qué ocurre? Que muchos asociaron su suicidio con un estado de depresión, que parece que él estaba deprimido, y también con su orientación sexual, ¿no? Sí, porque tenía un novio. Pero ¿era una relación reconocida o él, digamos que...? Al principio no, pero creo que al final medio público, medio... Claro, es que entonces hay que pensar que los años
2000 en China son como, pues no sé, como en el mundo occidental, pues claro, no se puede generalizar. No. Pero como en España los años 80, más o menos en cuanto a orientación sexual y demás. Sí. Podría ser un momento de apertura, la movida de los años 80 en España, los años 2000 en China, más o menos, no se puede comparar, pero bueno. Sí, pero es de Hong Kong. Claro, sobre todo. claro, Entonces, claro, él era de Hong Kong y entonces también es una situación especial. Pero todo el mundo en China sabía que este señor pues tenía una orientación sexual particular, no era ningún secreto, ¿verdad, Lele? No, no. Y además, cuando estaba en su conciertos, y él siempre vestió súper moderno, como un poquito, ¿cómo se dice? Demasiado moderno. Muy moderno. Sí, como... ¿Quieres decir? A veces tienes zapatos con... Tacones. Como, Vale, quieres decir un poco afeminado igual. Sí. Que es curioso porque esto lo hemos comentado antes, que en China no hay palabras feas, no hay tantas palabras feas para despreciar a las personas por su orientación sexual, que las tenemos un montón en español, por ejemplo, ¿no? Pero en China se usa, ¿qué palabras se usan? Niang, que es como decir afeminado. Pero Niang también tiene otro significado, es madre. Madre. Antes era madre. Claro. Usamos, pero no hay muchas palabras de ese tipo, ¿verdad? O al menos, claro, es que en China no hay ese nivel de confrontación. Por ejemplo, No. es más raro, debido a la cultura, que alguien se meta contigo en público en la calle por eso. Que te griten, que te insulten, o incluso que te peguen por tu apariencia, porque parezcas afeminado. O sea, sí que puede haber bullying, ¿eh? Sí que puede haber bullying y demás, pero esa confrontación directa que puede haber en plena calle por parte de un desconocido es más difícil que ocurra en China. Lo cual no quiere decir que los chinos no sean homófobos, no quiere decir eso, solo quiere decir que quizás ese tipo de violencia es más difícil que se produzca. Entonces, ya el caso de Leslie Cheung, digamos que sienta un precedente en la sociedad china que, digamos, pone sobre la mesa el problema de las personas, el problema que sufren, no el problema que suponen para la sociedad, sino el problema que sufren las personas con otras orientaciones sexuales, ¿no? Y luego, ya que hemos mencionado el colectivo LGBT, hay una figura en China muy famosa también, que fue la primera transexual que recibió una operación de cambio de sexo en China. Y esta señora es súper famosa. ¿Cómo se llama, Lele? Jinxing. Se llama Jinxing y tuvo hace unos años un programa de televisión que era pues como un programa, un talk show, pues tipo Saturday Night Live, Buenafuente en España. Bueno, os podéis hacer una idea, y era súper famosa. Sí, me encantó. A nosotros vimos un montón de sus programas y tenía además una parte pedagógica interesantísima, porque ella tiene mucho mundo. Ella era una bailarina buenísima, viajó a los Estados Unidos, estuvo en el extranjero, fue de los primeros artistas en viajar al extranjero. Con los programas que había entonces, que bueno, fueron unos pioneros todos aquellos. Un día hablaremos de aquello. Y como decimos, una parte muy interesante de su programa consistía en, digamos, enseñar civismo a los chinos, ¿no? Sé que esto suena un poco mal, quizás, pero algo condescendiente. Pero ella, pues, por ejemplo, sacaba noticias, ¿no? De sociedad. Sociedad, y también conectado con sus historias. En el extranjero y tal. Comparar los dos y enseñar sus ideas, ¿no? Claro, pues muchas veces eran ideas progresistas también, ¿no? De cómo habría que enfrentarse a diferentes, pues, dilemas dentro de la familia, las relaciones con los demás. Muy interesante, muy interesante. Pero luego ese programa se dejó de emitir. No sabemos si porque la gente se quejó, pero en principio era un canal de televisión muy grande, ¿no? Sí, de Shanghai. Claro, y ahora también participa en otros programas. Siempre. A mí me gusta mucho su carácter porque es muy inteligente y muy graciosa. Es muy tirada para adelante, sí. Siempre está contando chistes con ese acento del noreste que es muy gracioso. Los que estéis aprendiendo mandarín tenéis que echar un vistazo a sus vídeos, ya veréis. Y además ha adoptado 3 hijos y
está casada con un alemán. Con un alemán, sí. Tiene una vida personal muy interesante. Aunque bueno, su vida personal es lo de menos. Ella está donde está por su talento. Eso es incuestionable. Pero claro, aunque en China los homosexuales y los transexuales no tienen por qué estar escondiéndose de la gente o de las autoridades, hay una circunstancia bastante particular, y es que, por ejemplo, a la hora de publicar contenidos en la televisión, en los medios de comunicación, no hay franjas de edad. O sea, todo lo que se publica tiene que ser para todos. O sea, para niños, mayores, no hay distinciones. Sí. Esto es algo sobre lo que se han quejado los chinos cantidad de veces. Ellos dicen, ya es hora de que nos pongáis franjas para que cada uno pueda elegir ver el contenido que le apetezca. Sí. Y por ejemplo, yo creo que esta circunstancia se vio mezclada con el escándalo de la película sobre Queen. Una película bastante reciente. ¿Qué ocurrió, Lele? ¿Se pudo ver entera en China? No, creo que ha cortado 3 minutos. Hay 3 minutos de esa película que en la versión que se publicó en China en los cines y en los medios, digamos, oficiales, no se veían. Pero claro, a ver, ya os hemos dicho otras veces que eso lo arreglas rápidamente yendo a ciertas páginas de descargas, puedes buscar la versión original o con una VPN ya tienes acceso a todo lo que te dé la gana. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues eso, esos 3 minutos desaparecieron y muchos medios en Occidente dijeron, han transformado la película de manera que ya no se sabe que Freddy era homosexual. A ver, bueno, nosotros hemos visto la película recientemente y esto no es verdad. Es verdad que han cortado la película, pero no es verdad que no se sepa que Freddy era homosexual. En esa película, yo creo que cualquier persona con 2 dedos de frente se da cuenta de que él no tenía una orientación heterosexual. Lo que pasa es que a lo mejor en esa película se veían ciertos comportamientos amorosos o sexuales que las autoridades chinas consideraron inapropiadas para los menores, sobre todo para los menores. Porque, a ver, esto los periodistas especializados en China lo saben. Aquí es muy raro en las películas ni siquiera ver besos con lengua. Es muy raro. Ni hablar ya de desnudos, escenas de sexo, ni hablar. Esto es muy raro de verlo en las producciones de China. Échale la culpa al conservadurismo chino, al gobierno, lo que quieras, pero es muy raro verlo. Por ejemplo, yo alguna vez a mis estudiantes les he puesto películas españolas o latinoamericanas y siempre les aviso, a ver chicos, nuestro cine suele tener muchas veces desnudos, escenas de sexo, etcétera, etcétera. Pues si no os gusta, os podéis tapar los ojos y ya está. Y siempre hay unas reacciones cuando aparecen esas escenas de ¡oh! ¿Qué dices? Pero a ver, ¿qué sois? ¿Abuelas? O sea, ¿de qué generación sois, no? Y digo abuelas porque la mayoría de mis estudiantes son chicas, ¿vale? La gran mayoría de ellas. Entonces, claro, ocurren estas cosas que luego al mismo tiempo son muy contradictorias desde el punto de vista occidental. Porque, por ejemplo, Lele, cuéntanos, hay una moda ahora en internet que ¿en qué consiste? Sí, en Weibo. Sí. Es que la gente puede elegir, ¿cómo se dice? Un CP. Sí, es como ellos eligen una pareja, normalmente de famosos, ¿no? Y entonces... No, igual no es de pareja de verdad, pero igual... Claro. Ellos forman una pareja, forman ¿no? una pareja. ¿Y entonces qué hacen luego? Y tiene una lista de top 100. Top 100, 100 personas. 100 parejas. Las 100 parejas ficticias más votadas, ¿no? La gente a lo mejor, pues los fans de uno, los fans de otros, dicen, pues este con esta, o esta con este, o este con este. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Y el top 10, top 10, top 10 parejas. El top 10 de las parejas más populares, ¿qué? 9 era de chicos con chicos. Parejas gays. Entonces, claro, aquí te das cuenta de que, pasa algo curioso desde el punto de vista sociológico y cultural, ¿no? Porque, claro, no cabe duda de que los jóvenes hoy en día en China tienen una perspectiva mucho más tolerante hacia la homosexualidad, por ejemplo, también hacia la transexualidad, etcétera, etcétera. Pero, al mismo tiempo, es una homosexualidad desexualizada. A ver si me explico. Esto quiere decir que
cuando imaginan estas parejas ficticias, gays, normalmente, sobre todo hay mucha fijación por las parejas gays, no tanto lesbianas, ¿verdad? Lesbiana creo que hay, pero no top 10. No están en el top, ¿no? Top 9, no. Pero esto es... hay una especie de idealización, digamos que desde el punto de vista occidental sería muy inocente, ¿no? No hay un contenido sexual, no hay connotaciones demasiado sexuales en esa forma de imaginar esas relaciones, ¿verdad? Pero esto es algo que nos podemos encontrar en general en el panorama amoroso de China, por así decirlo. Sí. De esto ya hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Lele? Aquí las cosas en general van despacito, ¿no? Sí, pero yo creo que en los últimos años ha mejorado mucho, ¿eh? Mejorado, claro, para ti, porque habrá gente mayor que diga, uy, no, a ver, hay que ir despacito con las relaciones, ¿eh? La gente mayor no, pero los jóvenes creo que sí, las nuevas generaciones tienen ideas más como de occidental. Más occidentales. Sí. Pero yo creo que todavía no hay ese nivel de, digamos, libertinaje, por así decirlo, ¿no? Poco a poco. Muy poco a poco, yo creo. O sea, yo por lo que veo, entre mis estudiantes que tienen entre 18 y 22 años, para mí, digamos que su edad en cuanto a madurez sexual, vamos a decirlo, es bastante menor que la de... Sí, que la de, por ejemplo, estudiantes de España o de Latinoamérica, por lo que sé de Latinoamérica, que no sé casi nada, pero por lo que me habéis contado en comentarios y demás. A ver, que tampoco quiero decir que los chinos sean unos niños, ni... Ellos viven esto de forma diferente. Sí. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta es que si estamos intentando analizar esta situación desde la perspectiva, desde el enfoque occidental, nos vamos a perder cantidad de cosas. Es que no se puede porque te vas a hacer un lío y vas a acabar súper confundido y juzgando las cosas de forma equivocada. Entonces, como estamos diciendo, sí, no cabe duda de que entre la juventud de China hay un gran apoyo hacia los derechos LGBT. Pero claro, luego hay que tener en cuenta también a las personas mayores. Las personas que a lo mejor no han participado en estas consultas, porque claro, puede haber muchas personas que digan, yo no voy a opinar en contra, porque veo que muchos jóvenes están a favor, pero eso no quiere decir que habiendo un referéndum no vayan a votar en contra, por ejemplo, de una reforma legislativa. Y eso es de hecho lo que ocurrió en Taiwán. En Taiwán ocurrió eso, se propuso la reforma de ley, se hizo un referéndum y ¿qué ocurrió? Que la mayoría votó en contra de los derechos matrimoniales de las personas del mismo sexo. También es posible que la reacción en contra que se produjo en Taiwán tuviese algo que ver con el cristianismo, porque allí esta religión tiene más fuerza que en la China continental. No sé. Podría ser. De todos modos, en Taiwán, pese a lo que ha votado la gente, han seguido adelante con la reforma. Entonces, no sé, Lele, ¿tú cuándo crees que podría ocurrir esto? Dentro de 5 o 10 años. 5 o 10 años, o sea, el año que viene no va a ser, ¿no? Yo, fijaos, yo creo que depende mucho de cómo vaya la imagen de China en los próximos años de cara a Occidente. ¿Y por qué digo esto? Porque algunas malas lenguas, de hecho, han señalado que la apuesta de Taiwán por los derechos de las personas del mismo sexo a la hora de casarse podría haber sido un ejercicio de pinkwashing. ¿Qué es el pinkwashing? Pues es, digamos, la apropiación de los derechos del colectivo LGBT por parte de otros focos de poder, digamos, ¿no? Es decir, apropiarse de su lucha para lograr beneficios políticos. Entonces, algunas personas han dicho que Taiwán ha utilizado esto como una forma de publicidad de cara a la comunidad internacional, para decir, aquí estamos nosotros, somos muy modernos, somos muy tolerantes y de paso apoyadnos un poco, que queremos seguir siendo un país independiente. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que esto puede estar muy bien para los colectivos afectados, pero China podría hacer lo mismo. China puede hacer exactamente lo mismo, y si ve que, por ejemplo, como en estos momentos, ¿no?, que parece que la propaganda anti-China
sobre todo de los anglos, está a tope, ¿no? Porque claro, China tiene cada vez más influencia en el mundo, en Latinoamérica, está ahí con sus proyectos de la nueva ruta de la seda y demás, y esto pues a ciertas potencias no les hace ni una gracia y están ahí con la propaganda a tope ahí. Entonces yo creo que si China se ve muy mal, rodeada de acusaciones de todo tipo, pues a lo mejor también podría recurrir a esto. También podría recurrir a legalizar el matrimonio entre las personas del mismo sexo y así mejorar su imagen. Porque de hecho esto yo creo que tendría un impacto muy positivo a la hora de vender, digamos, la figura, pues cambiar un poco los estereotipos sobre este país en todo el mundo. Bueno, posible, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que podría ser un factor, uno de los factores que motivarían esta decisión. No lo sé, a lo mejor a ellos les da... Es que también es verdad que al gobierno chino le da bastante igual todo lo que digan los medios occidentales anti-China. Le da exactamente igual. Entonces no sé si a lo mejor estoy metiendo la pata, pero desde luego nuestra predicción es que no va a ocurrir el año que viene. Ojalá nos equivoquemos. Pero no ocurrirá el año que viene, ni tampoco el siguiente. 5 años como muy pronto. 10 años sería Nunca se sabe, pero bueno, viendo cómo van las cosas y viendo que hay muchos países desarrollados que tampoco tienen este tipo de legislación, yo creo que... Japón tampoco ha dado pasos demasiado aventurados en este aspecto, entonces bueno, ya veremos. Luego también hay que tener en cuenta una cosa que me contó una vez un estudiante a través de una frase que resume muy bien esta situación y que es la de que los chinos somos muy tolerantes, pero sobre todo con los hijos de los demás. Porque claro, muchos padres a lo mejor dicen, bueno, pues que la gente haga lo que quiera, pero mi hijo o mi hija van a dar continuidad a la familia, es decir, van a tener descendientes, porque ya os hemos dicho muchas veces que aquí eso es algo sagrado. O sea, hay que tener hijos sí o sí desde el punto de vista tradicional, estamos hablando, ¿eh? Es una religión aquí eso. Y claro, digamos que hasta ahora la forma tradicional de dar continuidad a la familia ha sido a través de una relación heterosexual. Que a lo mejor en el futuro la ciencia permite que dos personas del mismo sexo tengan descendencia de su propia sangre, porque esto sigue siendo bastante importante para los chinos. La adopción, digamos que quizás no está tan bien vista. Pues bien, si se lograse ese avance científico, a lo mejor las cosas serían más fáciles dentro de este ámbito. Es decir, habría más aceptación por parte de las familias. No lo sé, es mi punto de vista, ni idea de lo que podría pasar. Pero claro, a la velocidad que está cambiando este país, a lo mejor en unas décadas ya eso de tener hijos de tu propia sangre ya no es tan importante, ¿no? Claro. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que en Patreon tenemos un noticiario semanal sobre la actualidad de China, si os gusta este formato. Y si queréis que hagamos más vídeos como estos de los domingos, ya sabéis que es muy importante que nos apoyéis dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos. Bueno, todas estas cosas que a vosotros os cuesta muy poquito y para nosotros significan un montón. Así que nada, nos vemos en la próxima entrega y que tengáis una buena semana. ¡Hasta luego!